Ser Deportivos, Región de Murcia. Victorio de Aro. ¿Qué tal, familia? Ya estamos de vuelta. Muy buenas. Es 17 de agosto y tenemos que hablar, apuntar y contarles un montón de temas, un montón de cosas que tenemos en los próximos 40 minutos, donde queremos estrenar secciones, donde vamos poco a poco a ir desgranándole a lo largo de los próximos días y ya sobre todo la semana que viene la nueva temporada del deporte en la SER. Ya saben que bueno, vamos a ir poco a poco hablando de colaboradores y compañeros. De momento sigue todo igual en este periodo veraniego, pero ya ha arrancado el fútbol. Primer partido oficial del Real Murcia anoche contra el Mazarrón. Hablaremos de las noticias y de las novedades que nos deja a nivel económico el equipo pimentonero. También del Fútbol Club Cartagena, que sigue con los derechos federativos bloqueados. Por supuesto, estaremos pendientes del Águilas, que se lleva el trofeo Playesol ante el Lorca Deportiva y que está creciendo en el número de abonados. Hablaremos de toda la segunda federación y, por supuesto, como no podía ser de otra forma, del Campeonato de Europa, de la medalla de plata que se lleva Miguel Ángel López, con una nueva plata en la marcha, que está que se sale a sus 38 años, el deportista del Llano de Brujas. Por supuesto, hablaremos de baloncesto, de UCAM Murcia y por supuesto también estaremos pendientes de fútbol sala con El Pozo y Jimby Cartagena. Ya lo saben que estamos emitiendo en todas las frecuencias moduladas de la SER de la región de Murcia, en la radio de toda la vida, vamos, también estamos en la onda media, por supuesto también estamos en Apple Podcast, en iVoox, en Spotify, pero descárguensela, de verdad, la app para su smartphone, la app de la cadena SER, que merece mucho la pena, que es chulísima y que hay un montón de contenidos que están muy bien. Y por supuesto estamos también en el canal de YouTube, Cadena SER Región de Murcia. Así que 3 de la tarde, 22 minutos, está todo preparado. No se lo pierdan, pónganse el cinturón, que arrancamos. Y ya les digo que vamos a empezar con una nueva sección que, aunque todavía no ha arrancado la nueva temporada, pues sí, vamos a empezar metiéndola ya, porque ayer, o este fin de semana mejor dicho, empezó la primera división. Y vamos a contarles lo que hagan nuestras estrellas, los jugadores de la región de Murcia que están en las principales ligas. Vamos a empezar haciéndolo de forma internacional con el murciano Antonio Gómez, que llega y que besa al santo con el Arsenal. Concretamente nos centramos en el vigente campeón de la Premier League, que el domingo dio el pistoletazo de salida a la temporada con una contundente victoria ante el Manchester City 3-0 en la Supercopa de Inglaterra, en lo que ellos llaman la Community Shield. Y nosotros destacamos la figura de Antonio Gómez, del responsable de la preparación física de un equipo que está en la élite deportiva, finalista de Champions, campeón de Inglaterra, de la Premier. Y llega Antonio Gómez e, insisto, besa el santo, que es un título tratado casi como un amistoso de verano en Inglaterra, porque está a las puertas de la Premier, pero ahí se mostró la fortaleza, por supuesto física, que es lo que a nosotros nos atañe, pero en general, del Arsenal y las carencias de un City que se replantee las facilidades que le pueda dar o no la situación con Rodrigo Hernández. En fin, 3-0 para los de Arteta contra los de Enzo Maresca. Y por supuesto, en primera división también tenemos que destacar que hubo 4 partidos este fin de semana en un estreno, yo creo que lo podemos decir raro, porque la mitad de partidos todavía no se han jugado, pero algunos sí. Y hubo, mejor dicho, 2 estrellas de nuestra tierra que fueron protagonistas. Tony Martínez jugó 90 minutos en la victoria del Alavés al Getafe 3-0 con los babazorros en esa goleada en la segunda parte, donde por cierto ese día la estrella fue Mariano. Y 1 hora tuvo Isi Palazón con el Rayo Vallecano en la derrota de los madrileños contra el Sevilla 2-1. Fue remontado el equipo de la franja, pero evidentemente Isi Palazón, capitán, estrella y líder del Rayo Vallecano, pues no tuvo su mejor día. Pero las estrellas de la región de Murcia, que demuestran que dan su nivel y su do de pecho. Y entre tanto, hablando de estrellas, vamos a hablar de equipos referentes, en este caso de la primera federación, porque el Real Murcia superó el primer obstáculo de la Copa Federación ayer, en el primer partido oficial de la temporada, donde el equipo de Sergi Guilló batió a un competitivo Mazarrón, hay que decirlo, que dio la cara en el estadio Enrique Roca. Porque los del grupo 13 de tercera compitieron hasta el final con ese 2-0 definitivo. Alejandro Meca hizo el primer gol de la temporada a pase de Álvaro Jiménez, y por otra parte el segundo gol fue cosa de Víctor Olmedo, que estableció de penalti el tanto definitivo. Pero merece la pena que lo escuchen, no estaba del todo conforme el técnico grana, Sergi Guilló.
que lo que a mí me ha faltado sobre todo ha sido el que creo que nos tenemos que meter en la cabeza, que esto ya también es competición, tenemos que meterle más ritmo al juego en según qué situaciones. Creo que hemos hecho cosas bien, pero sobre todo me quedo con esa sensación de que el equipo no se debe conformar, más allá de que hubiésemos jugado contra un equipo que tiene 2 categorías por debajo, pero que nosotros creo que le tenemos que castigar más al rival. A nosotros nos está faltando, creo, ese punch, como digo. Bueno, que le falta punch, es verdad que acaba de empezar todo, que tiene lesionados, que no estuvo Cristo, sigue sin estar Flaccus, no está Ortuño, no está Chema Núñez, no está Mollita. Son nombres propios y son nombres destacados en la plantilla del Real Murcia. Que sin embargo hay morbo. Hay morbo en el próximo duelo, en el del miércoles, la semifinal de la Copa Federación contra Lucam, 8:30 de la tarde. Los universitarios van a volver al feudo murcianista, donde por supuesto los que están en una categoría más pues tienen mucho que perder. Evidentemente se está ahí para obtener el pase a la Copa del Rey. Y ahora mismo, contando el duelo del miércoles, a los 2 equipos, porque el que gane seguirá en marcha, le quedan 5 choques, insisto, contando el del miércoles. 2 de fase regional, semifinal y final, y 3 de nacional, para que en el caso de que ganen los próximos 5, den billete al torneo contra los rivales de primera federación. De primera división, es decir, ganando 5 partidos, tienen el pase a la Copa del Rey. No es una cosa fácil, sobre todo cuando arranque la temporada y tengas que estar jugando miércoles, domingo, donde ya te estás jugando puntos. Recuerdo que es una competición que al Murcia le interesa por aquello de conseguir, de apretar y de obtener taquilla, como el año pasado con el Betis, o como el año pasado con el Cádiz, que le mereció la pena para generar al final 8,5 millones. Pero en definitiva, para la entidad es una campaña ilusionante. Y sin embargo, ha conocido las últimas semanas que tomó la decisión de remodelar y de gastarse la pasta para reformar los campos de la Universidad de Murcia, pues con todo preparado y a pocas horas, hace apenas 2 semanas para que arrancasen las obras, el administrador concursal decidió paralizar la reforma. ¿El motivo? La fuerte inversión para algo que ahora mismo, pues hay que reconocerlo, no es prioritario. Y el Murcia ha entendido que en esta, digamos, situación especial, debe adaptarse lo que el responsable de las decisiones económicas, impuesto por la justicia, le indique. Y aunque todo el trabajo estaba previsto, de reorganizar y redistribuir a casi 1.000 niños, a más de 50 equipos, pues ahora se ha dado marcha atrás. Un ejemplo de esto, de que no es baladí lo que les venimos contando, es que el filial empezó la pretemporada en Espinardo, pero no en la universidad, sino en el campo municipal de Espinardo. Quiere decir esto que no contaban con la universidad y les pilló de sorpresa, evidentemente. Finalmente, pues eso, las obras no se van a realizar, sí que se van a... bueno, ahora se los contaremos, ya en el feudo habitual. No se va a invertir más de 500.000 euros, que era lo que estaba previsto. No se va a realizar esa macro reforma, digamos, pero sí que se van a arreglar y a decentar cosas como parchar el césped, que ya saben, si ustedes han ido a la universidad o son usuarios de la misma, que hay boquetes en el césped y que es peligroso, y que se van a seguir mejorando progresivamente las instalaciones, pero eso sí, con mucha cautela y sobre todo teniendo en cuenta que ahora todo lo económico va a estar muy revisado. Y también, evidentemente, porque el objetivo de la ciudad deportiva pues está ahí en el futuro. Y de hecho va a ser el lugar donde jueguen los partidos de Segunda Federación, el Real Murcia Imperial en su estreno, del que luego hablaremos. Lugar donde jueguen los 2 equipos de División de Honor Juvenil, el Juvenil y el Promais, el CD Preferente, los 2 equipos femeninos en Segunda y Tercera Federación. O sea, va a ser una exigencia en esa infraestructura que se necesita dotar de un orden, de un aclarado al campo de la UMU, donde tantos y tantos niños y tantos semiprofesionales, por qué no decirlo, juegan ya en esas instalaciones. En fin, que esto por parte de un Real Murcia que el miércoles tiene partido, que sigue terminando de concretar la plantilla y que en cualquier caso tiene una sonrisa. Aunque le falta punch, como dice Sergi Guilló, pues se gana el primer partido de la temporada y yo creo que en general deja buenas sensaciones. Sin embargo, tenemos que estar pendientes de esa dinámica y de los problemas, yo creo que burocráticos, ya no solo del Real Murcia, sino que en este caso la incertidumbre en el Cartagena. Porque ¿cómo han ido las vacaciones? Alejandro Moya, compañero, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Victoria? Pues como siempre, un poquito cortas, ¿no? Como suele decirse habitualmente. Tú a lo tuyo, claro que sí. En un día donde aprovecha Alejandro, vuelve después de vacaciones, también servidor, y nos acompaña nuestro querido Juan Expósito. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Oye, vamos a ponernos un poco en contexto, en situación. Alejandro, ¿cómo está la tesitura a la última hora de un Fútbol Club Cartagena que cuando no tiene incertidumbre sobre si está o no inscrito, recordemos que hasta casi la última hora de la prórroga no anunció la federación su inscripción en la primera federación, pues ahora tiene otro lío, el que se contaba desde el pasado viernes, el tema de los derechos federativos bloqueados, compañero. Sí, los derechos federativos bloqueados por diversas deudas, la más importante con Javi Rey y con su segundo, pero luego también hay varias denuncias de diferentes agencias de representación, de la de Joaquín Vigueras y alguna que otra más. Creo que son, si no me equivoco, 5 más las que tienen denuncias con el FC, y son las que ahora mismo mantienen los derechos federativos suspendidos a 13 días de que arranque la competición para el Cartagena. Es cierto que lo que se transmite del club es una cierta normalidad o tranquilidad de que se va a solventar antes de que arranque la liga, pero bueno, ya digo, ahora mismo los derechos del Cartagena están suspendidos de nuevo y por tanto el Cartagena no puede inscribir futbolistas en este tramo hasta que solucione la situación. Esta es la de siempre, Juan, el que se le pide a la afición que se abone, el que se haga un enganche, ese empujón, el tirón para meter incluso una grada de animación, y otra vez incertidumbre, cuando no es por H es por B. Sí, lo de siempre, pero este año son herencias obtenidas de la pasada dirección del club, ¿no? En este caso de Paco Belmonte y compañía. Al final, Arribas, lo que está haciendo al final de la temporada pasada y el principio de esta, es hacer de bombero, hacer de apagafuego. Y como decía Alejandro, bueno, no sé si lo ha llegado a decir, pero que son problemas que se llevan arrastrando de la temporada pasada y que bueno, que Arribas pues lo dejó apartado porque eso no implicaba en la segunda vuelta, o no había que hacer fichajes, no tenías que hacer nuevas fichas y demás, pues era una cosa que estaba aparcada hasta que, bueno, pues se acerca la competición y vuelve a surgir este problema. Desde el club, como sí ha dicho Alejandro, pues lanza mensaje de calma, pero claro, al aficionado pues siempre le queda el run run, ¿no? Claro, en un club tan endeudado, en un club que cada euro que entra pues lo estira al máximo posible, pues bueno, al final imagino yo que estarán en negociaciones con los diferentes acreedores, en este caso de representantes o entrenadores y algún futbolista. Y bueno, yo tengo mi duda de que se vaya a hacer todo, se vaya a pagar todo, pero sí que se pagará alguna cosa y con otros pues se volverá a renegociar pues las diferentes fechas de pago y demás, porque de un club en el que ahora mismo no tiene liquidez inmediata, pues veo complicado que pueda solventar todas esas demandas. Es verdad que como dice Juan, que las deudas, hay que dejarlo claro, que las deudas que se arrastran son deudas con futbolistas de temporadas anteriores, no con futbolistas, perdón, sino con agencias de representación de futbolistas de temporadas anteriores. De Joaquín Vigueras, pues bueno, ha tenido, no sé exactamente por cuál es, pero ha tenido en el Cartagena a Mar Martínez, a Pedro Alcalá, a Uza, a Alex Gallar, Espejo, que ha tenido a Alfredo Ortuño. Es verdad que ese también estaba la pasada temporada. Luego también representante de Andy Rodríguez, representante del Gebari, representante de Sergio Guerrero. Es decir, son jugadores que han estado en el Cartagena anteriormente a la temporada pasada. Y sobre todo, en vistas al futuro, a 13 días, al inicio de temporada, donde la gente sale y habla de que quieren volver a luchar por subir a segunda, es decir, por estar en la promoción de ascenso o en esa pomada. Claro, el proyecto, aunque tiene muchas incertidumbres, ya no solo económicas, sino de apuestas, de jugadores del extranjero, de jugadores que no sabes cómo van a venir, luego sí que tienes otras certezas de que te llegan futbolistas como el extremo que llegó del Racing de Ferrol o el propio jugador del Orquí, Toni Villa. Quiero decir que también hay una apuesta en el terreno de juego para que el equipo rinda, y parece que a 2 semanas se tenga que estar hablando de nuestro Deportivo otra vez. Pues yo creo que ya al aficionado, no sé, Juan, si estás de acuerdo conmigo, que en las calles de Cartagena ya se respira casi pereza hablando del Cartagena y de el Día de la Marmota.
Sí, totalmente. En cuanto se tocan temas administrativos, lógicamente la afición está muy cansada. La afición lo que quiere es que empiece a rodar el balón, que empiece la liga y que se empiece a ilusionar con este equipo. Porque bueno, el año pasado con tantos problemas, muchísimos problemas que hubo, pues el equipo pues estuvo ahí al pie del cañón, y lo que da esperanza es que bueno, se parte de una base, se parte con un entrenador que empieza desde la primera jornada de liga, que ya conoce el club. Tiene una base de jugadores del año pasado como de Blasi, que fue primordial tanto dentro como fuera del terreno de juego. Tiene a Imanol Vaz, tiene a Rubén Serrano, tiene a Parejón, tiene a Jurado, es decir, tiene a Nacho, tiene una base del año pasado con el entrenador que ya conoce el club, conoce la categoría, conoce aparte de los jugadores, ha participado también dentro de la Secretaría Técnica en las nuevas incorporaciones. Pues bueno, esa es la ilusión que le queda al aficionado, ¿no? Que el club cuando empieza a rodar el balón, el club siga con su historia administrativa y demás, solventando por lo que pueda solventar, y que los jugadores y el entrenador se centren en lo deportivo. Y bueno, pues un año más, siempre decimos lo mismo, la categoría es súper complicada porque, claro, te bajan de segunda división a auténticos transatlánticos que quieren volver de inmediato y con mucha capacidad económica, mucho más que el Cartagena. Y bueno, pues va a ser otro año complicado, pero vamos, yo creo que el Cartagena va a estar ahí, y si le dan la oportunidad de poder meterse entre los 5 primeros, pues lo va a pelear. ¿Cómo está la actualidad del equipo albinegro, más allá de esa problemática en las oficinas, Alejandro? Te comento antes que ahora mismo, que con la problemática que tiene el Cartagena con las deudas con administraciones públicas, Hacienda, Seguridad Social, no puede tramitar papeles con extranjería, por lo que los extracomunitarios no pueden ser inscritos. Esto incluye al extremo Kibo Capi, que es montenegrino, y Ahmed Corsa, que es albano estadounidense. Y luego, al margen de eso, pues bueno, sigue adelante la pretemporada. Pasado mañana, miércoles, 10 de la mañana, en Pinatar Arena, se mide al filial del Elche, al Elche ilicitano, después de haber conseguido esa primera victoria en la pretemporada, en una pretemporada que es verdad que a nivel de resultados quizá no está siendo muy buena, pero yo siempre lo digo, ¿no? Las pretemporadas son para lo que son, que es para probar cosas, para sacar conclusiones, para poner a la plantilla a funcionar, y yo siempre soy de los que no le doy importancia demasiado a los resultados, ni cuando las pretemporadas salen bien, ni cuando salen mal en ese aspecto, así que buscará el Cartagena esa segunda victoria pasado mañana. Enseguida toca, por cierto, el Carabela de Plata, ¿no? Sí, es la semana anterior a que arranque la competición, así que es este próximo fin de semana, sí. Es la Carabela, sí. Bueno, vamos a ver cómo avanza la situación de un Fútbol Club Cartagena, que evidentemente tiene que arreglar y aligerar los problemas que tiene la oficina si quiere soñar con volver al fútbol profesional, pero... Juan Expósito, y quiero que cierres con esto, que nadie se olvide que el Eldense, seguramente el equipo más flojito que vimos en Cartagena y Murcia en la pretemporada pasada, imagínense luego cómo terminó, ascendiendo a segunda. Así que yo creo que hay que ser muy cautelosos, ¿no?, con lo que veamos en verano. Sí, totalmente. Como bien dice, el año pasado el Cartagena le metió 4 en el trofeo Carabela de Plata al Eldense, y al final las pretemporadas son para coger ritmo, para coger que la gente vaya asimilando, que la gente vaya jugando, las cargas de trabajo se vayan sumando, y son para ir cogiendo ritmo, no tiene nada que ver. Todo empezará a partir de la jornada número 1, cuando empieza a rodar el balón, donde ahí los equipos pondrán tanto, que ahora mismo te enfrentas a por ejemplo, el Cartagena, que próximamente se va a enfrentar al Elche ilicitano, depende de las cargas que lleve un equipo, las cargas que lleve de trabajo otro equipo, pues pondrán más en liza sus mejores jugadores o no. Sí. Entonces son coger minutos, hacer bloque, hacer equipo y estar lo mejor preparado para competir con las máximas garantías en la primera jornada de liga. Totalmente. Bueno, Juan, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros este mediodía. Te mandamos un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia y allegados por las situaciones familiares y personales que estáis viviendo. Y lo dicho, que vamos a estar aquí muy pendientes. Ya sabes que es tu casa. Gracias, amigo. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Un abrazo, Moya. Seguimos apuntando la última hora del Cartagena, ¿vale? Vamos muy bien, hablando. Aquí seguimos, hasta luego. Aquí seguimos, Ser Deportivo Región de Murcia, en este lunes 17
de agosto, donde tenemos que hablar de un montón de cosas. Seguimos con la Primera Federación, después de analizar al Real Murcia, analizar al Cartagena, nos toca hablar del otro equipo que va a estar en esa categoría de bronce, del Águilas, que ganó el Playesol contra el Lorca Deportiva. Gemma Albaladejo, compañera, muy buenas. Muy buenas, el Águila se proclamó campeón del ya típico trofeo de pretemporada tras imponerse por 1-0 al Lorca en un derbi que evidentemente llevó ritmo de pretemporada. El único tanto del encuentro llegó a la media hora cuando Javi Castedo adelantó a los blanquiazules y les dio una ventaja que acabaría siendo definitiva. Como nota curiosa del día, el choque tuvo que detenerse casi media hora por un apagón en el Rubial, circunstancia que obligó a suspender momentáneamente el juego antes de que el encuentro pudiera reanudarse con normalidad hasta el pitido final. Gracias, compañera. Un partido más, un escalón más que avanza el Águilas Fútbol Club de cara a ese inicio en la Primera Federación. Y después de vencer su derbi, ese mítico Playa y Sol, pues los de Adrián Hernández ya miran en el siguiente duelo contra el Alcoyano. El equipo del municipio costero de la región tiene ganas de que el balón eche a rodar en 2 semanas, donde se va a disputar esa primera jornada para ellos en el Rubial, en un remozado estadio que ya tiene 4.000 butacas y que va a recibir a la agrupación deportiva Alcorcón. Hablamos de un rival ya mítico y que aunque no tenga ese reconocimiento a nivel nacional, pues sí que, recordamos, ha echado muchos años, en las últimas 2 décadas, en la segunda división. Y eso no se lo quita a nadie. Y es un equipo mítico del sur de Madrid. Y la gente, en cualquier caso, está ilusionada, ya no solo porque venga el Alcorcón, sino porque quieren ver al Águilas en el Rubial. Y de hecho, según ha podido saber la cadena SER, ya hay 1.400 abonados. Casi 1.400 abonados que se han hecho con su carnet para poder asistir a los encuentros del feudo blanquiazul. La plantilla de Pedro Reverte, la plantilla de Adrián Hernández, director deportivo y entrenador, saben que no va a ser fácil, pero que va a merecer la pena estar en Primera Federación, en este grupo 2, con rivales históricos, con el Real Zaragoza, con el Real Murcia, con el Hércules, con el Cartagena, con el Huesca, con el Athletic de Tarragona, con los filiales de equipos que están en Europa. Son algunos de los conjuntos que van a pasar por Águilas. Pero quien más lo tiene claro es la afición, que no quiere dejar sola a la entidad en una campaña histórica. Y evidentemente nadie quiere perderse esos duelos en los momentos señalados para el deporte de la comarca del Alto Guadalentín. Así que pendientes de cómo evoluciona el Águilas, pendientes de cómo está la plantilla, pendientes de las novedades en el equipo de Adrián Hernández, que ya saben, queda una ficha libre, todavía sin concretarse lo de Carrillo o ver qué ocurre. Ahora mismo, con esas novedades, con esos movimientos en Primera Federación, lo que está claro es que hay expectación por el Real Murcia, por el Cartagena y por el Águilas. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que, viéndolo visto en las últimas 2 campañas de la categoría de bronce, quiero decir, hay que ser muy cautos. Hay que esperar, porque hasta incluso la última jornada, siempre y cuando haya cosas en juego, pueden ser decisivas. Y eso evidentemente puede notarse y sobre todo puede ser el guiño definitivo a una campaña. De hecho, Adrián Hernández lo sabe bien, que con el Yeclano Deportivo hace 2 temporadas llegó al parón navideño en playoff y sin embargo el equipo se le cayó en la segunda vuelta y terminó descendiendo. Claro, evidentemente yo no digo que vaya a ser así. Da la impresión de que este Águilas está más profesionalizado que el Yeclano Deportivo en su momento, con todos los respetos, ¿eh? Pero sí que es cierto que te habla también del interés, del esfuerzo, del refuerzo del Torremolinos, de, para mí, la Unión Deportiva Ibiza, de ver cómo van a estar ese tipo de equipos que yo creo que van a pegar ahí un pelotazo, deportivamente hablando, por supuesto, y que van a ser la sorpresa. Y hay que buscar, en el caso del Águila, siempre 5 equipos que estén por debajo. Eso es evidente. Hay que buscarlos. Y debe demostrar con su competitividad, ojo, el Águilas, que si mantiene el bloque y la base, que lo mantiene, si hace las cosas bien y le da continuidad al juego, ya saben, el último que ascendió, ¿dónde está? El Sabadell, en segunda división. No hay más preguntas, señoría. Vamos a seguir hablando de la segunda federación, en este caso, con el fútbol, porque tenemos más temas. Y es que el Cieza venció al Orihuela por 1-0 este fin de semana en un duelo de pretemporada. Ya saben que el Cieza sí ha hecho un importante desembolso económico, pero yo me atrevería a decir que el Orihuela es uno de las grandes estrellas del grupo 3 de la segunda federación esta temporada.
Y sin embargo, ya hace un par de semanas el UCAM le metió 7-2 en un partido amistoso de pretemporada. Ayer volvió a perder, o este fin de semana, contra el Club Deportivo Cieza. Y en general, aunque hay que ser muy cautos, creo que sí que en la segunda federación vamos a tener muchos movimientos. Por ejemplo, el Yeclano Deportivo también ganó trofeo de verano, trofeo de pretemporada, después de superar al Villarrobledo. Y la Deportiva Minera, ojo con esto, 2 amistosos, sábado Cartagena B, domingo el Dense B, 2 victorias y 2 porterías a 0. El único que no ganó fue el Real Murcia Imperial, que perdió 1-0 contra el Santomera. Uno de los que, por cierto, el Santomera creo que va a ser favorito en el grupo 13 de tercera. Pero, insisto, veamos qué ocurre con el Cieza, veamos qué ocurre con el UCAM y con el Lorca, de los que ya hemos hablado anteriormente. Veamos también qué ocurre con el Yeclano, con la Minera y con el Real Murcia Imperial. Son 6 equipos. Recuerdo, para mí, insisto, el Real Murcia Imperial lo va a tener más delicado, más complicado para salvar la categoría. El resto, aunque son proyectos ambiciosos, creo que hay que tener en cuenta que esa misma igualdad que se viene demostrando en esa segunda federación, incrementada por el nivel del grupo, que este año con los valencianos y los baleares sin duda que sube, pues uno tiene que ser muy cauto. Y que, en este caso, en el caso de que haya descensos de segunda federación a tercera, que este año por suerte no los hemos tenido, habría arrastres de descensos de tercera a preferente. Así que yo creo que todo el mundo del fútbol de la región de Murcia se agarra, se compensa y se hace un bloque para animar a los equipos del grupo 3 de la segunda federación de nuestra tierra. Y ver en este caso tantos que hay, tantos que son y tan ambiciosos que son cada uno con sus respectivos objetivos, que la mayoría es, sin duda, ascender. 3 de la tarde, 48 minutos, tenemos que hablarles de un montón de cosas. Tenemos que estar pendientes del deporte, de la comunidad en la SER. Hasta las 4, venga. De la tarde, 52 minutos, aquí seguimos en la SER para toda la región de Murcia, en este SER Deportivos, donde tenemos que hablar de una de las noticias, sin lugar a dudas, de este 2026. Concretamente, con la cara y con la cruz del atletismo murciano en los europeos de Birmingham, con Miguel Ángel López, que conquistó la medalla de plata en el maratón de marcha, mientras que Mariano García no logró clasificarse para esa final de los 1500 metros lisos. El atleta del Llano de Brujas volvió a subir un podio internacional tras completar una gran actuación en la prueba de marcha. López cruzó la meta con un tiempo de 2:56:57, un tiempazo, y se proclamó subcampeón de Europa después de mantenerse durante buena parte de la carrera con los puestos de la cabeza. Fue reduciendo diferencias con los líderes y, sin embargo, hay que decir que hasta el final aseguró la segunda plaza, se colgó la medalla de plata y esto decía para los amigos de Soy Corredor, que merece mucho la pena escuchar. Mantener el nivel tantos años no es fácil, como decía, pues he tenido años que las cosas han salido muy bien, años mal y años regular, ¿no? Una medalla que me sabe, una plata que me sabe a oro, porque bueno, son 3 medallas europeas ya desde ese oro de Zurich, y bueno, dos medallas de oro y una plata, pues creo que si tengo que cerrar el círculo ya de los europeos, creo que el bagaje es muy positivo. El bagaje es impresionante, Miguel Ángel, impresionante. Y claro, evidentemente sorprende ver que a sus 38 años pues sigue insistiendo y es, pues eso, maravilloso. Maravilloso tenerlo en la región de Murcia, que sea de los nuestros, de los que abandera abandera la región de Murcia en definitiva. La otra cara de la moneda, la no tan positiva, eso sí que reconocerlo, fue Mariano García. Porque el atleta de Cuevas de Reillo no consiguió el pase a la final de los 1500 metros en su primera participación internacional al aire libre en esta distancia. Concluyó 14º en la segunda serie con un tiempo de 3:44:99, un resultado que evidentemente le dejó fuera de la lucha por las medallas y que además puso fin a su participación en el Campeonato Continental. Y Birmingham deja así una nueva medalla europea para Miguel Ángel López y una despedida prematura, hay que reconocerlo, para Mariano García en una jornada de sensaciones contrapuestas para el atletismo de la región de Murcia. Pero en cualquier caso, Mariano reconocía sus errores y sabe que hay que seguir creciendo. Campeón del mundo también pierde, porque si no perdemos nunca vamos a estar en la cima, eso es lo primero. Y he tenido un fallo de novato, sobre todo en esta prueba de 1500 aire libre.
Claro, evidentemente, cuando uno escucha a Mariano García y se escucha así, de contundente, de claro, de sincero, he tenido fallos de novato. Pues evidentemente todavía queda mucho para arreglarlo pensando en los siguientes juegos, en 2028. Así que paciencia, así que tranquilidad y al toro con el atletismo, que tenemos grandes promesas, grandes nombres propios y evidentemente ya no solo futuro sino también presente. Y también tenemos que hablar de baloncesto porque hemos tenido novedades con el equipo universitario de ACB, de la máxima competición española, de UCAM Murcia. Jesús Blázquez, compañero, muy buenas. No, típico partido de pretemporada con los dos equipos con no muchas tenemos imprecisiones a Jesús Blázquez, este era el gran Josan González, del que sí, ahora les hablaremos porque empató el Pozo. Aprovechando, mira, 2-2 su primer amistoso de la pretemporada, Igualada contra Peñíscola, con buen rival, con los tantos de Denner y de Ricardiño. Y ahora sí escuchamos a Josan. No, típico partido de pretemporada con los dos equipos con muchas imprecisiones, sobre todo al principio. Por nuestra parte, pues muchas cosas a mejorar, pero también muchas cosas buenas, ¿no? Y evidentemente, por su parte, arrancó el Pozo Murcia la pretemporada con empate y arrancó con derrotas Jimmy Cartagena. Cuarta posición en el trofeo de pretemporada de Valdepeñas, donde perdieron contra el Barça y también contra el Anderlecht. Así que dos grandes equipos y mucha calma, evidentemente, mucha calma porque esto acaba de empezar. Claro, si tienen en cuenta que este año el Pozo vuelve a la UEFA Champions League, que es el gran título, es la gran reválida que tiene ahora mismo el conjunto de Josan del cordobés, y de la ambición que tiene por volver a conquistar un título el Pozo, pues claro, se puede sentir ese ánimo, esas ganas, esa ilusión. Y en ese sentido, también Jimmy Cartagena, que este año con la reconfiguración de la liga, de la competición doméstica, con el apertura y con la clausura, formato argentino, que ya no hay una liga regular y playoff, sino dos campeones diferentes en dos ligas, es decir, a una vuelta y una vuelta, pues todo cambia. Y vamos a ver en esa reconfiguración, en ese nuevo modelo de fútbol sala español, cómo se mueve Jimmy Cartagena, que siempre se le ha dado mejor el tramo final, los últimos meses de la temporada, y a ver cómo se mueve el Pozo Murcia, que sin embargo ha sido más todo lo contrario. Se ha ido deshinchando, ¿verdad? Después de estar a lo largo de las primeras jornadas en la parte de arriba e ir cayéndose en las jornadas decisivas. Bueno, insisto, ya está por aquí, ya lo tenemos preparado para apuntar, repasar con el baloncesto la última hora del UCAM Murcia de ACB. Jesús Blázquez, ahora sí, muy buenas. Hola Victorio, empieza la cuenta atrás para que el UCAM Murcia arranque la temporada 26-27. Lo hará el próximo lunes 24 de agosto con la llegada de los jugadores a la ciudad, aunque ya son varios los que se encuentran en las instalaciones del Palacio de los Deportes. Hace unas semanas ya llegaron a Murcia tanto Will Folk como Juani Marcos. Y esta mañana se le han unido el cubano Howard St. Ross y el canadiense Dylan Ennis, al que se le ve sin protecciones en su muñeca en una imagen que hoy mismo ha publicado el club universitario. Estos todavía no han fijado sus test de pretemporada, aunque el primero de ellos, Victorio, va a ser ese torneo Costa Cálida, que de momento se encuentra sin rival, ni fecha ni lugar establecido. Gracias, Jesús. Y queda claro que es un año ilusionante, muy ilusionante para UCAM Murcia, donde vuelven a la Basketball Champions League, a la BCL, a esa competición donde UCAM Murcia ya llegó a una Final Four y que evidentemente después de dar la cara en el Palau a diferentes partidos, en esos cuartos de final, el UCAM Murcia no renuncia a nada. Y este año, con la plantilla prácticamente cerrada, pues el equipo universitario deberá demostrar que sigue creciendo. Y Juani Marcos está llamado a ser ya no solo el gran fichaje, sino uno de los grandes nombres propios de la plantilla, junto a Jonas Radevo, junto a Dylan Ennis, que se recupere de esa lesión. Vamos a ver cómo avanza y vamos a ver también cómo avanza lo de David de Julius, que sigue en la justicia, en manos de la justicia, para ver qué ocurre con el jugador y su salida a Besiktas, pese a tener contrato con el conjunto universitario. En fin, un montón de temas que apuntaremos a lo largo de los próximos días. Ya lo saben, pórtense bien, ya lo saben, sean buenos, ya lo saben, disfruten del deporte. Aquí, en la SER, mañana a las 3:20 con la actualidad de la región de Murcia. Ahora se quedan con los servicios informativos. Hasta mañana. Chao, chao.